Y creemos que seremos. Y ahora un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Acompáñame al libro de Mateo, el capítulo 28. El libro de Mateo, el capítulo 28. Está leyendo desde el verso 16. Y hemos comenzado una nueva línea de pensamientos que estamos creyendo, y de aquí a la Semana Santa que nos hacemos conscientes que Él está. La semana pasada veíamos cómo Jesús no fue presentado en el Nuevo Testamento. Jesús está desde el Génesis. Desde el Génesis nosotros vemos en su palabra cómo era el verbo, cómo era la acción. Vimos esa palabra logos y cómo definitivamente se manifiesta en nuestra vida. Nosotros debemos de estar a la expectativa de cómo vivir aquí en la tierra, por supuesto por su ejemplo, cómo Él caminó, que habló, todo eso. Y decíamos la semana pasada que más allá de llevarnos al cielo, es para que nosotros tengamos la convicción de cómo debemos vivir aquí y ahora. Nosotros llegamos al cielo por lo que es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, creyendo en ese sacrificio, en la manifestación de Él. Decíamos la semana pasada que esto literalmente, y Él así lo llevaba, la conciencia de saber que Él está, es vivir por gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. La Nueva Traducción Viviente decía, es una bendición inmerecida tras una bendición inmerecida. No es porque tú seas la última Coca-Colita del desierto. Es que por su gracia a Dios le places, por su gracia a Él, por su amor y su misericordia, el sacrificio en la cruz del Calvario, le place que tú puedas vivir por una bendición inmerecida tras una bendición inmerecida. Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Y esa es la conciencia que cada uno de nosotros debemos tener. Permanecemos en salvación. Y era lo que te decía. Un aplauso a Titi Yoli, que llegó a la casa de Dios. Que todo el mundo se entere que llegó Titi Yoli. Mira, tu hermana te celebró ahí, te amo. Yo la molesto toda. Yo la molesto. Te decía que más allá de ir al cielo es el sacrificio en la cruz, es su gracia. Nosotros permanecemos creyendo en ese sacrificio, vivimos por su transformación continua en nuestra vida, en agradecimiento y en amor a Él. Hacemos lo que tenemos que hacer, pero la salvación y llegar al cielo es por lo que Él hizo. Pero Él nos muestra cómo vivir aquí y ahora. El miércoles pasado prediqué un mensaje chuchín. ¿Se entiende chuchín? Chuchín es chuchín. Y el miércoles que viene tengo un mensaje que va a estar chuchín. Ven el miércoles. Yo estoy haciendo un contraste. El miércoles vimos una persona que parecería que tendría toda su vida solucionada por todo lo religioso que podía hacer en su ser. Y un encuentro con Jesús entonces le cambia la vida. Porque no necesariamente porque tú consideres que haces todo lo que tienes que hacer a nivel religioso quiere decir que hayas tenido un encuentro con Jesús. Y miramos eso con Nicodemo, era la nueva vida en Dios. Es todo lo que se puede manifestar a través de Él, a través de la obra de Jesús en nuestro interior. El miércoles que viene vamos a ver un pecador, uno que lo necesitaría para hacer todo el esfuerzo para encontrarse con Él. ¿Qué quiero mostrarte en el día de hoy? La misión más grande que todos nosotros tenemos en nuestra vida, en el reconocimiento de que Él está en el origen, que Él está tanto en el que parecería que tiene su vida solucionada, como Él está en aquel que parecería que tuviera toda la necesidad de que se manifestara en Él. Y mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, el capítulo 28, el verso 16. Si miras el título de su Biblia, si está leyendo la Reina Valera, ¿qué dice? ¿Qué dice? La gran comisión. Y yo quiero que tú sepas que la gran comisión es para todos nosotros. En este momento histórico, ya Jesús habría muerto y aquí comienzan a experimentar los discípulos lo que es resurrección. Y mira la palabra del Señor, lo que dice el verso 16. Pero los 11 discípulos, ¿qué dice? ¿Cuántos eran? 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos, ¿qué dice? Dudaban. Yo quiero que sepas que ninguno de nosotros está excluido de experimentar lo que es la duda en nuestro ser. Todos nosotros en algún momento dado en nuestra vida vamos a experimentar lo que es la duda. La duda específicamente hacia Jesús. ¿Difícil? Dificilísimo. La visita yo digo difícil, la iglesia dice dificilísimo, porque hay cosas que son difíciles, hay cosas que son dificilísimas. Y una de ellas es esta. Porque nosotros consideraríamos que por todo lo que puede haber hecho Jesús todos los años que caminó con estos hombres no fueran a dudar. Y la naturaleza humana
Vamos a tener nuestros tiempos de duda. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Y Jesús, ¿qué hizo? Se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego de que reconocieran lo que era la potestad, que ahora le era dada a Dios, no solamente en el cielo, sino que también en donde, en la tierra, les da el mandato. Y ahora les dice: por tanto, como ahora yo tengo todo el poder, no solamente en el cielo, tengo todo el poder en el cielo y tengo todo el poder en la tierra, ahora ustedes ¿qué tienen que hacer? Ir. Ahora ustedes tienen que ir. El ir realmente significando que yendo, que mientras iban tendrían que hacer algo. Yo quiero que estés consciente de esto, porque no habrá una manifestación del el estar en tu ser si tú no practicas estas cosas. Todo lo que te estoy diciendo en el día de hoy es porque la conciencia mayor en la vida del creyente estará, esa conciencia de su presencia en su vida estará cuando tú cumples la misión, estará en el ir. Cuando tú vayas, cuando tú ir, cuando tú sigues la instrucción, cuando tú vives por la gran comisión, es que te haces completamente consciente de lo que es el estar en tu ser. Porque grande es el reconocer una vez más lo que Dios ha hecho en mí, pero mucho más grande es que reconociendo lo que Él ha hecho en mí, ahora yo puedo tener una expectativa que a través de mí puedo hacer en la vida de otros. Caminan con Él 30 años, están experimentando lo que están experimentando, que lo vamos a ver más adelante en el libro de Juan para entrar en un detalle, pero quiero que tengas consciente que será en este id. ¿En qué? En hacer discípulos. Te comentaba que mientras hablaba con este grupo de pastores donde sale la serie de mensajes, yo le decía entre los, Él está en la mesa que se sienta, Él está en la fiesta que fue, Él está en las deudas que paga, que no sé si se lo vamos a tocar. Pastores, las deudas que paga, sí, habría que pagar un impuesto y viene y dice, pesca un pez y cuando pesques ese pez dentro de la moneda, dentro de su boca, abre una moneda y vas a pagar por ti y vas a pagar por mí. Así que Él está también en la deuda, pero es en la deuda que Él te da la capacidad para saldar. No sé si la prediqué, pero te regalo esa. Él está en la fiesta que va, Él está en la mesa que se sienta, Él está con la gente que caminaba, pero Él está en la gente que discipula. Te dije que estaba comentándole a estos pastores donde surge el mensaje. Sin ser discipulado no hay la máxima expresión de la capacidad de entender que Él está en nuestras vidas. Y somos discipulados para una misión. Más allá, escucha bien. Y todos nosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos, coherederos juntamente con Cristo. Y la herencia que está en los cielos te pertenece. Y todo lo que Dios pueda hacer y todo lo que Dios ha hecho está en tus manos. Claro que sí. Pero la expectativa de Dios es que administrando correctamente esa herencia y lo que ha depositado en tus manos, ahora como un discípulo, que es el que sabe administrar, que es el que sabe hacer, que es el que sabe realmente tomar todo lo que Dios tiene como potestad de los cielos y de la tierra, ahora correctamente lo muestre, lo enseñe a otros y guíes a otros a que lo puedan entender también. Esa es nuestra misión de todos los días. Tú no vienes aquí a entretenerte, tú no vienes aquí con una charla motivacional, como yo te he dicho un montón de veces. Hoy empezamos media hora antes orando. Pastor, ¿para qué? Para que esto sea diferente a cualquier charla motivacional allá afuera. Para que esto sea, ¿para qué? Porque esto es así. Hoy vinimos media hora antes y oramos. Y los que llegaron, la presencia de Dios estaba hermosa, ¿cierto? Prendí el Facebook y de una vez invito a alguien a la iglesia. Pastor, ¿y por qué no lo pusiste por Zoom? Porque después no viene. Te pongo por Zoom el servicio, porque yo sé que hay 2 o 3 que lo tienen que estar viendo por los compromisos que decidieron estar. Que gloria a Dios, así es. Llegaron los venezolanos, no voy a decir nada porque el equipo está bien fuerte, pero tengo 2 familias aquí. Hay una mixta que yo veía que estaban viendo los juegos ayer juntos, ahí el venezolano y la boricua. Y está heavy. ¿Qué estaba diciendo? Eso es lo que me pasa ahí. ¿Pero qué estaba diciendo? A ver si se acuerda. Que estábamos orando, seguro. Y no conecté el Zoom por eso mismo. Para que usted venga ahora el servicio para agarrar el Zoom. Todos los que están en el Zoom ahí, los amo. Hay algo que hacer. Hay un ir. Hay un mientras van. Mientras vas, es que comienzas a experimentar esa grandeza de Dios y el estar consciente de que Él es. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué traigo esto? Para este verso que viene a continuación, dice la palabra del Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué dice? ¿Y he aquí qué? ¿Y he aquí qué? Él
está. Y aquí Él. ¿Él está qué? Con vosotros. ¿Cuánto? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Tú eres capaz de creer que Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo? Amén. Él está con los que id. Con eso yo me puedo ir. Ya, vámonos. Que voy a almorzar y quiero ver a mi hija vuelta. No son bromas. Pero con eso es suficiente. Nosotros podemos creer que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Y hay temporadas que dudamos. Pero aún en esa duda yo sé que Él está. Lo que me hace dudar muchas veces es lo que estoy experimentando. Es lo difícil que a lo mejor estoy viviendo. Lo que me hace dudar es el que está en lado mío. Nadie miró a nadie. Así se hace. Usted siempre mirando para el frente para que usted no tenga problemas en su casa. Siempre mirando para el frente. Pero dime si no es la verdad. Pero ahí, hasta en ese momento, llega, dice, Él está. Yo quiero que tú sepas en el día de hoy que Él está con los que id. Él está con aquellos que cumplen la gran comisión. ¿Por qué yo traigo esto como punto de partida y quiero que miremos la vida de una persona en específico? Porque fue lo que Jesús practicó desde que llegó a la tierra. Nosotros tenemos la documentación de lo que puede ser el ministerio de lo que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Los pocos detalles que se pueden mirar quizás de su niñez, de su juventud, todo está ligado a lo que es el cumplimiento de la palabra del Señor. Era el cumplimiento, era el logos, es lo que vimos la semana pasada. El cumplimiento del que creó, el cumplimiento de lo profético, fue lo que se dijo. Tú miras la niñez y se resalta el hecho de que estaba en el templo y que la gente estaba maravillada por lo que este muchachito ahora estaba diciendo. Era el cumplimiento, lo que tú miras desde el principio en la vida de Jesús y aún en esos momentos que tenemos documentado de lo que podía ser su ministerio, no era otra cosa que cumplir con la gran comisión. Pastor, ¿qué era cumplir con la gran comisión? El poder hablarle a la gente de aquello que transformaría completamente su vida, y le habla a todo el que se pudiera encontrar, pero habría un grupo selecto que se rodearía con ellos y ahora los capacitaría para que pudieran hacer lo mismo. Era la misión de vida, era el hecho de poder entender que mientras van, ahora tendrían que cumplir con la misión que habría depositado en ellos, lo que Él habría comenzado, pero que cada uno de nosotros tendríamos que terminar. Nosotros no hemos entendido que nosotros somos parte de la culminación de aquello que ya Él culminó en la cruz del Calvario. Pastor, ¿cómo es eso? Él muere en la cruz del Calvario, Él resucita y nos da vida y vida en abundancia. La pregunta es si todo el mundo conoce la vida que proviene de nuestro Señor Jesucristo. Para conocer la vida que proviene de nuestro Señor Jesucristo, que hasta hoy tú le estás creyendo. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque está aquí. Y si le estás creyendo, vas a permanecer en eso y vas a ser capaz de, por la misión y de ir y en el camino, hacer lo que tienes que hacer para estar consciente que Él está en tu vida y hacer consciente a otros que por estando en su vida también pueden estar. Estando en tu vida, en su vida también puede estar. Yo lo digo en sin número de ocasiones, el creyente no quiere pasar por el filtro. Qué duro nos juzgan a nosotros. No. Si eres un representante del cielo en la tierra, lo que pasa es que nosotros lo hacemos simple. Como siempre digo, pastor, ¿por qué simple? Sí, porque con que no bebas, no fumes y no tengas sexo ilícito, como yo siempre he dicho, es suficiente. Yo me porto bien porque lo primero que piensas es que no te jaltas de ron. Pero eres un vago. Pero dime, aquí yo lo digo libremente, porque esto es una zona libre. Aquí todo el mundo trabaja. Hasta los retirados se levantan a las 6:30 a oír el pastor por las mañanas, ¿cierto? Aquí los viejos son viejos chuchín. Ay, Dios mío, es en el camino. Podemos pensar que es porque nos portamos bien. No, es todas las áreas de nuestra vida y todo lo que se requiere de que nosotros seamos inspiración. Le decía a estos muchachos en el Colegio Bautista y le decía a sus maestros, el grande reto que tenemos hoy
nosotros los que predicamos la palabra del Señor, nosotros los que inspiramos a través de la palabra del Señor, es que yo tengo que agarrar a esta juventud y esta niñez y meterle esto, por supuesto, por ojo, boca y nariz. Pero más allá de eso, me voy a tener que volver inspiración. ¿Y dónde quedas tú? El reto de que tu casa sea inspiración, el reto de que tu familia sea inspiración, el reto de que tu matrimonio sea inspiración. La gente se pregunta por qué tantas ideas, y porque esas ideas son coquetas, porque esas ideas nos las han vendido poco a poco. Esto no es de la noche a la mañana. Algunas ideas locas que tú ves nos las han vendido poco a poco, y la gente las ha aceptado. Como yo, poco a poco, no voy a pretender el volverme inspiración para cuando la otra generación me vea, pueda creer que Dios puede hacer algo en su vida, que hay uno más grande que el artista, que hay uno más grande que el pastor, que hay uno más grande que el líder. El más grande se llama Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero Dios me puede utilizar a mí y hacer algo en mi vida para que inspire a otros a poder creer. Por eso tienes que crecer, por eso tienes que prosperar, por eso tienes que ser bendecido, por eso te tienes que esforzar ahí en la casa para permanecer. Por eso es que te tienes que levantar a las 6:30 de la mañana, a las 6, a las 5:30 de la mañana. Por eso tienes muchas veces que aguantar lo que a veces no aguantarías. Pastor, ¿por qué? Porque le crees a Dios y porque hay una generación que está pendiente a que suceda algo en tu vida, porque tienes una misión, y en esa misión, cuando estás en el cumplimiento, Él está. Ahora sí, si me ayudan en el piano, voy a predicar lo de hoy. Jesús no dijo: cuando tengan tiempo hagan discípulos. Jesús dijo: mientras vivan, discipulen. La pregunta es si nosotros tenemos la capacidad de poderlo hacer correctamente. Te decía que Jesús es el modelo, que Jesús lo hizo. Pensarías que no puedes discipular porque no tienes todo el conocimiento de la palabra del Señor, y te estoy hablando que discipular es inspirar. Discipular es cuando tú te paras en un lugar y tú sabes que tú eres diferente. Mi hija hoy en ese torneo tenía que ser diferente. Pastor, ¿cómo iba a ser diferente? Cuando se agarró con las manos con su mamá y lloraron y todo el mundo los vio. Cuando el papá llegó con una corbata y lo miraban raro y se tuvo que ir, y allí todo el mundo empezó a preguntar: ¿pero qué pasó? ¿Por qué se queda? Porque es pastor. Se supone que la más educada de la cancha, por supuesto ya habrán otros que sean creyentes, pero la más educada de la cancha, ¿quién tiene que ser? Ella. Sí. Los hijos suyos, yo no tengo problema con ustedes que vayan allá. A la cancha yo he ido, ¿cierto? Y yo he visto barbaridades en la cancha. Sí. Que su hijo no sea. ¿Pero quién le va a enseñar? Usted. Esa es la misión, ese es el discipular. No es solamente una vez más conocer toda la palabra, es saber que con mi vida discipulo, con mi vida enseño. Fue lo que hizo Jesús. Pero hay algo mucho más extraordinario que es lo que yo quiero que tú mires en esta mañana. Y mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan. En el libro de Juan, el capítulo 20. En el libro de Juan, el capítulo 20, se encuentra la similitud bajo la perspectiva de lo que es Juan y lo que Juan querría proyectar. Este momento, ese momento de recibir la instrucción, de recibir la gran comisión, del mientras van, del mientras viven, discipulen. De ese momento donde Jesús está diciendo: mientras hacen discípulos, yo estoy. De ese momento, y los que apuntan alguna frase, esta apúntala. De ese momento donde los discípulos descubren más a Jesús en la misión que en la comodidad. A Jesús lo vas a descubrir realmente en la misión, en el hacer discípulos, que en la comodidad. La gente no quiere pasar por diferentes cosas. Mire, hermano, yo tampoco quiero pasar por ellas. Créeme. Pero pasando por ellas, muchas veces me doy cuenta que Él está. La semana pasada, pequeñas señales de que Él estaba. El domingo, una señal: estoy siendo provisión. A los 2 días, estoy llevándote donde tienes que estar para poder ser de bendición. Diferentes cosas para poder permanecer lo que uno hace, para poder permanecer creyendo por lo que uno está aquí,
por lo que uno está en la misión. Una vez más, siempre vas a descubrir, si me pones el reloj ahí, vas a descubrir más a Jesús en la misión que en la comodidad. El contexto de esta gente, para moverme a los versos que quiero mostrarte en esta mañana, era uno de miedo. Cuando miramos cronológicamente, ya María Magdalena habría visto al Señor. Ella anuncia a los discípulos que Jesús vive. Jesús vive, Jesús vive, Jesús vive. Pero los discípulos seguían encerrados. Pero los discípulos seguían con miedo. Cuando nosotros miramos los versos anteriores, podía resaltar el aspecto de la duda. Pero vamos a mirar en estos versos donde lo que realmente habría, más allá de la duda, era el miedo. Y te pregunto en el día de hoy, si en tu caminar habrás enfrentado muchas veces la duda, pero no solamente la duda, habrás experimentado el miedo que te separa de creer, el miedo que te separa de tener fe, el miedo de que te separa de poner la mirada donde tienes que poner tu mirada, en aquel que verdaderamente es quien trae la vida. El miedo no solamente de poder reconocer lo que Dios hace en ti, sino que a través de ti puede hacer algo. Es el miedo que te encierra, es el miedo que provoca que no creas que Él está, pero no solamente que no creas que Él está, el miedo que te pueda hacer creer que no eres capaz de vivir la manifestación de Dios en tu vida. Ese miedo lo estaban experimentando estos hombres, pero cuando lo estaban experimentando, cuando dice la palabra del Señor, y vamos a leer los versos, a puerta cerrada, la Biblia dice que lo primero que hace Jesús es que llega y se pone en medio de ellos. Y yo te tengo una noticia en el día de hoy, que cuando experimentas la duda que te dije hace un rato, que cuando experimentas el temor que vamos a mirar en este momento y en estos versos, siempre la presencia de Dios estará y se pondrá en medio de todas las cosas. No hay nada ni nadie que te pueda apartar de poder experimentar lo que tienes que experimentar en Dios. Estos hombres se habrán escondido porque si dijeron, cogieron a Jesús, los próximos somos nosotros. Crucificaron a Jesús y políticamente hablando, viéndolo como un criminal, ¿quiénes podían ser los próximos? Ellos tendrían que ser los próximos, y cada cual comenzó a hacer lo que tendría que hacer para entonces no ser víctima del gobierno, no ser víctima de los sistemas. Habría algo mucho más grande que se pone en medio. Y yo vengo a decirte en el día de hoy que hay algo más grande que está en tu vida y que se pone en medio cuando llega el temor, se pone en medio cuando llega la duda y te pone en perspectiva para que puedas cumplir la misión. No hay un Él está si no hay misión, pero en medio de la misión, cuando llega el temor y llega la duda, en medio se pone aquel que cambia todas las cosas. En medio. Y dice la palabra del Señor. Y quiero que tengas en perspectiva el contexto de la fragilidad de los discípulos antes del cumplimiento de la misión. Porque te hablé de la misión, pero muchas veces el antes del cumplimiento de la misión es la fragilidad. Y por la fragilidad nos detenemos. Dios no ha cumplido todo en mí. Yo todavía tengo algo que cambiar. Mira, hermano, si tú piensas, todos tenemos algo que cambiar, y no es el detenimiento del cumplimiento de la misión. Era la fragilidad de los discípulos antes de su comisión. Y dice la palabra del Señor: y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Paz a vosotros. Fíjate que le dice paz. Juan el capítulo 20, verso 19 al 23. Juan el capítulo 20, verso 19 al 23. Mira una vez más. Entonces les dijo otra vez: paz a vosotros. ¿Y qué le dice? Como me envió el Padre, así también yo os envío. Fíjate esto. Fíjate este detalle. Jesús llega y se pone en medio, ¿sí? Y le dice: paz a vosotros. Cuando le dice el primer paz, la Biblia dice que los discípulos se regocijaron. ¿Cierto? Si se regocijaron, ¿por qué Jesús le tiene que volver a decir paz a vosotros?
Y el problema de muchos de nosotros con el estar es que reconocemos la primera paz, pero no la segunda. Y nos gusta más la primera paz que la segunda. Pastor, ¿a qué te refieres? La primera paz me da regocijo. Esa es la que queremos todos nosotros, vivir regocijados. Lo que pasa es que no se quedaba ahí. Y eso es lo que hace diferente a un discípulo. Paz a vosotros. Cuando se pone en medio de ellos, ¿sí? Y cuando se pone en medio, espérate, otra vez. Y cuando hubo dicho, le mostró las manos, versos 19. Cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar de los discípulos, estaban reunidos por miedo de los judíos, y vino y puesto en medio de ellos, le dijo, paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron. Ese es el primer paz. Eso fue lo que te expliqué hace un rato. Ahora mira el verso 21. Entonces les dijo otra vez, paz a vosotros. ¿Y qué le hace ahora? Le da la comisión. Como me envió el Padre, así también yo os envío. La primera paz, regocijo. Así queremos estar todos. Y Jesús te dice, no, espérate. Necesitas un poquito de paz más. ¿Para qué? Porque ahora te envío. Y ahora como me envió el Padre, yo te envío. Y dice la palabra del Señor, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid Espíritu Santo. Recibid Espíritu Santo. Y con esto es que yo voy a cerrar. Yo te dije que la muestra del Él estar siempre será Jesús. Te dije que Jesús se encargó de esto desde el principio, en que comienza a tener una manifestación natural aquí en la tierra. Y mucho más lo vemos plasmado en lo que es su ministerio. Pastor, ¿qué cosa? La misión. La misión nos hace conscientes de que Él está. Y Jesús siempre lo hizo con sus discípulos. En cada conversación, en cada duda. Te decía la semana pasada, si tú los hubieras escogido a muchos de ellos viendo como naturalmente fueron, y Jesús los escogió. Y Jesús siempre mostró lo que era tener la paz de regocijo, pero no solamente la paz de regocijo, la paz de la misión y bregar con un cabeciduro como lo podía hacer Pedro. En lidiar emocionalmente hablando en su vida con algo tan grande como lo que sería la traición por uno que él amó. Por uno que solamente no él amó, le confió la plata y la administración de lo que era el ministerio y lo que ellos tendrían que tener a nivel natural para poder sobrevivir, porque Judas era el que llevaba la ofrenda. Y el tipo no se conformó con la ofrenda, sino que pacta con el mundo para entregar a Jesús. Vio algo que era más grande que el que siempre estuvo, con y sin dinero. Vayan y compren. Y yo imagino que fueron donde Judas. Y Judas le dijo, no hay chavo, para toda esta gente lo multiplico. Y a ese que él ve hacer, aún así, lo traiciona. Y él exponerse a todo eso y nunca dejó de hacer lo que tendría que hacer, nunca dejó de cumplir la misión. ¿Por qué, pastor? Porque en la misión Dios estaba. Y entonces ahora, porque es donde te quiero llevar, mira lo que dice el último verso. Ese último verso 23 de esta instrucción, la palabra del Señor dice, a quienes les remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quien se los retuvieres, les son retenidos. El estar en la vida de un discípulo nos capacita. Nos capacita, número uno, para vivir en paz. Paz a vosotros. Hay un nivel de paz que es la paz de regocijo, ¿cierto? Pero no solamente nos capacita a vivir en paz por la de regocijo, que es cuando resuelve mi vida, sino que me capacita para ser enviado. No hay una capacidad para ser enviado si no soy capacitado espiritualmente. Y sopla el Espíritu Santo. Eso es lo que está pasando ahí con los discípulos, ¿cierto? Y después que da entonces la capacidad espiritual, le da la capacidad de anunciar esa reconciliación y de la manifestación de todo lo divino y sobrenatural de Jesús en la vida del hombre. Y mira cómo fue. Y es lo que yo quiero que tú tengas claro para cerrar en esta mañana. Fue dando la instrucción a estos hombres que a quienes les remitieren los pecados le iban a ser remitidos y a quienes se los retuvieran le iban a ser retenidos. Y no es que los discípulos tenían la capacidad de perdonar los pecados o no perdonar los pecados, pero eran el instrumento de conocimiento para los que no sabían que eso podía suceder en su vida para que sucediera. ¿Y por qué te digo esto? Porque si grande es que tú puedas creerlo para tu ser, más grande es que tú lo puedas creer para el otro.
Porque si yo te digo hoy, si tú vas al cielo o al infierno, muy pocos de ustedes, porque no quiero generalizar, me van a decir para el infierno. Estoy seguro que todos me van a decir, calles de oro y mar de cristal. Me canta el corito, por esas calles yo voy a caminar, calles de oro. Esos son los viejos de aquí, esos son los viejos. Chacho, tienen la expectativa de la calle dorada. Besaida, no ponga esa cara que te chotea. Si te hablo de la corona, ya, 2 o 3 de ustedes están mirando las perlas que le van a poner, porque yo me gané a aquel, me gané al otro. Mira, hermano, vamos allá de eso. Ninguno me diría para el infierno, ¿cierto? Pero hay 2 o 3 que tú conoces, que si yo te los menciono en el día de hoy, tú tienes la lista. Tú haces para allá, ese, se tiene el infierno gano, o tiene el cielo, ¿cierto? Cuando él está hablando, escucha bien, de remitir, él lo que está diciendo es, tienes que dejar a un lado, vas a tener que perdonar. Él lo que está diciendo es, por lo que yo he hecho y el yo estar, lo que la misión requiere en mi vida es dejarle saber a otro que Dios está dispuesto, escucha bien, de echar a un lado algo para Él estar. Así es nuestra vida y así tenemos que promover en la vida de los demás. El perdón siempre traerá en nuestro ser el tener que echar a un lado algo para que entonces Él esté. Te estoy trayendo esto porque voy para un sitio. Tenme paciencia. Una vez más, sí, porque hoy tú me vas a decir, pastor, es que yo no voy para el infierno. Sí, pero vas a poder actuar quizás como el que te voy a presentar en un momento. De vez en cuando. La Biblia dice que al que les remetiere los pecados les son remetidos y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Ese retener, a lo que está refiriéndose Jesús, es a usar fuerza, es a apoderarse, es el poder reconocer que ejerce mayor poder en mi vida. Mira como dice una vez más, al que le remetieres los pecados, le van a ser remetidos. Aquel que tú le dejes saber que si echa a un lado esto, yo entro, ese va a vivir mi vida. Pero también les dice, ten cuidado porque a quienes se los retuvieres, les serán retenidos. No puede haber una fuerza mayor en tu vida que no sea la fuerza de Dios. Siempre va a haber esa batalla. Pastor, ¿qué batalla? La batalla en tu pensamiento, en tu ser, de qué realmente lo va a dirigir. Y Jesús está diciendo una vez más, a quienes se los retuviere, se les retienen. Ese aspecto de retener siempre va a tener que usar más fuerza. Nosotros los cristianos cometemos el error de considerar que yo tengo que usar más fuerza para servirle a Cristo cuando no es así. Nosotros pensamos que tenemos que usar más fuerza para ser cristianos y para permanecer en Dios, que usar más fuerza para entonces darle la posición que Él merece en nuestra vida. Pastora, ¿a qué te refieres? Me refiero al hecho de que soy yo como cristiano que muchas veces digo, tengo que dejar de hacer aquello o lo otro o lo otro o lo otro. ¿Y cuánto esfuerzo se requiere para poderme congregar? ¿Cuánto esfuerzo se requiere para poder decir que soy cristiano? ¿Cuánto esfuerzo se requiere para entonces portarme bien? No, lo que está haciendo fuerza siempre será el mundo. El mundo es lo que te atrae, el mundo es lo que dice, el mundo es lo que establece que es contrario, el mundo es lo que nos pone a dudar. Yo te digo paz, y el ejemplo que siempre uso, ahorita abres las noticias y comienzas a ver que en el mundo lo que hay son bombas a tutiplén y allá se te vuela la cabeza. Yo tengo una persona, y no voy a decir quién es, pero yo tengo una persona que su algoritmo, mira, yo estoy preocupado por su algoritmo, ¿sabes? Yo estoy preocupado por su algoritmo. Su algoritmo, yo no sé qué, pero a mí me envía todos los videos que pueden haber de crisis, todos los que puedan existir, que si se va a acabar el dinero, que si se acaba la comida, que si se acaba esto. A mí me da miedo. Pastor, ¿qué te da miedo? El algoritmo de esta persona. Pastor, ¿y qué tú haces? Yo le pongo cara riéndome cada vez que él me manda uno. No te chotees, pero bendito sea Dios. Ya dañó el mensaje. Eso es lo que hace fuerza. Eso es lo que hace fuerza. Eso es lo que hace fuerza. Lo que hace fuerza
Es el mundo tratando de convencerte. Es las tinieblas tratando de convencerte. Es lo que te hablaba el domingo pasado, que no hay forma de que la luz pueda ser opacada. Y eso es lo que tiene que tener en mente el creyente. ¿Por qué traigo eso en el día de hoy? Porque escucha bien, no lo vas a reconocer si no es en la misión de tu vida de decirle a otro en oscuridad, no haga fuerza, que se salga y que Él esté. Vas a tener que echar a un lado algo. Vas a tener que echar a un lado un montón de cosas. Pero escucha bien, es para que Él esté. Él no hace fuerza para estar. Él como quiera está. La pregunta es si tú te haces consciente de eso que se echa a un lado para que Él esté en tu vida y que aquello haga fuerza. Yo me voy a entregar en aquel que es capaz de darme la vida sobre todas las cosas y que va a traer la estabilidad en mi vida cuando el mundo se vuelve inestable, el que me va a dar salud aún en medio de la enfermedad, en el que mi crisis quizás nerviosa, en la crisis financiera, en la crisis de salud, la que sea que puedas estar experimentando, que haga toda la fuerza que quiera. Pero yo reconozco a uno que en la mayor de las crisis estuvo en medio y trajo una paz que dio regocijo, pero trae una paz que te capacita para una misión, la misión de que Él puede establecer ese reino aquí y ahora y que todos lo podamos vivir. Lo que yo te estoy hablando es algo mucho más grande, pastor, y me dijiste que me iba a hablar de un ejemplo, porque allí podían estar un grupo de personas reunidas que dudaban, que tenían miedo. Allí podía estar un grupo de personas que pudieron ver las señales que decían que aquel era el Cristo. Pero ¿sabes qué? Había uno. Y la Biblia dice en el verso 26, en el verso 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Pero Tomás no estaba con ellos. Pastor, ¿y qué hizo Jesús? Lo buscó. Si tenían que estar completos, tenían que estar completos. El estar en nuestra vida no es incompleta. Por eso tú no puedes dejar de creer que Dios salva a tu familia si tú dijiste que tú y tu casa le servirán a Jehová. No lo dejas de creer. No lo dejas de creer. Nunca, veas lo que veas, no lo dejas de creer. Que cada cual tenga la experiencia personal para estar convencido ahora de que Él está. Y dice la palabra del Señor. Y le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto, le dicen a Tomás. Y les dijo, si no viere en sus manos los clavos. ¿Y qué dice? Y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Qué arrogante. ¿Qué se cree este Tomás? A mí me gusta a veces utilizar unas palabras fuertes para que entendamos. ¡Qué idiota! Y escucha bien, mientras oraba esta mañana y leía ese verso por vez cuchumil, porque esa historia la he visto un montón de veces, me ponía a pensar, ¿y sabes qué? No es tan arrogante nada. Este hombre quiso tener su propia experiencia de fe. Porque hay mucha gente que vive por lo que le contaron. Y hay otra gente que por lo que le contaron van a querer vivir su propia experiencia de fe. Yo te puedo decir hoy que Él está. Yo te puedo decir hoy que puedo ser inspiración para que tú trates de convencerte de que Él está. Por mi vida que esté en la tuya, ¿cierto? Pero no va a haber forma si tú no tienes tu propia experiencia de fe. Y habrían unos que la habrían tenido, se la contaron para querer tener la suya. Y si la suya decía tocar, ¿sabes qué hace Jesús? Ven y toca. Y dice la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos, ¿quién estaba? Tomás. Estaban otra vez, ya no dice con miedo, dice que estaban dentro, ¿cierto?
estaban guardados. Ya no dice que estaban con miedo. Y ahora estaba Tomás. Y llegó Jesús. Y estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás: mira, papito, ven acá. Ven acá, tú eres bravo. Pon aquí tu dedo. Pon aquí tu dedo. Y le dijo: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Y qué le dice? Y no seas incrédulo, sino creyente. Pastor, ¿fue esto una experiencia personal? Fue una experiencia personal, pero bien pública. Y aquellos que él le habrían contado que Jesús estuvo allí y le enseñó, ¿cierto? Delante de ellos él le dice: yo tengo que tocar. Y 8 días después, Jesús se puso en medio de ellos otra vez. Se dirige hacia ellos y le dice: paz, shalom, saludo. Shalom, bendecido por dentro, bendecido por fuera, próspero. Tomás, ¿qué te pusiste a decir delante de esto? ¿Que querías tocar? Toca. Porque tu experiencia de fe en la misión, tu experiencia de que Él está, una vez más, será para la vida de otros de duda o de convicción. Esa es tu vida, esa es la profundidad de tu vida. La profundidad de lo que Dios hace en tu vida es para remitir o para retener. Y como Jesús está en las de que consideren, de que echen a un lado, para Él estar, no tuvo ningún problema a través de la experiencia del que faltaba, delante de todos ellos, que pudieran reconocer que Él estaría y que tendría que pasar la misma forma en que pasó con ellos, de la incredulidad al creer, de la duda al creer. Tú solamente viste y creíste, magnífico, pero si tienes que poner tu mano, la pones. Pero algo yo te digo: pasas de ser un incrédulo a un creyente. Sale lo que tiene que salir y ahora Él está. Y eso es lo que sucede en nuestra vida. ¿Por qué decir esto? Porque constante te va a pasar. Hoy sales de aquí motivado, inspirado, la palabra, qué bueno estuvo el mensaje. Si no te gustó, dice: pues el domingo que viene escucho otro. Sí, el pastor estuvo flojito, el otro a lo mejor está mejor. Porque esto es para los gustos, los colores, y en Baskin Robbins los sabores, pero ¿cierto? Pero sales de aquí y llega el primer desgraciado del negocio mañana y ya te quiere jugar el gozo. Y ya te quiere quitar todo. Y ya llega la primera deuda, llega la carta de Hacienda, llega el IRS que no pagaste, porque si lo hubieras pagado a través del año, no tenías que pagarlo de cantazo ahora. Déjame orientarte ahora, que este es el momento para eso. ¿Cierto? Y te roba el gozo. Y llegó el enemigo. Y el diablo, qué malo es. No, no es el diablo. No, no es el diablo. No es Trump. No son aranceles, no. Pastor, ¿y quién es? Eres tú. Eres tú. Pastor, de verdad, en la mayoría de las cosas, eres tú. No es el desgraciado con el que te casaste. Estoy mirando para allá, para la cámara. No, no, no. No, esos son los chistes que se rieran, porque usted se pone medio. Tú con Dios, ¿y a qué le crees? Que saca y que entra. Y para concluir en el día de hoy, la palabra del Señor dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Yo quiero que tú salgas de este lugar reconociendo que Él está, pero dando la conciencia correcta en tu vida. Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado, bendecidos son, y recibe esto, bendecidos son los que no vieron y creyeron. ¿Tú sabes lo que son los que no vieron y creyeron?
no es lo que nosotros pensamos que es fe. ¿Sabes los que no son los que no vieron y creyeron? Tú. Porque tú no estuviste allí para ver y mucho menos tocar y has creído. ¿Sabes lo que eres? Bienaventurado. Si no has creído, tienes una historia como esta para reconocer que Él está. Y en la misión de tu vida, Él está. Nosotros vemos diferentes experiencias en la vida de Tomás. ¿Y por qué traigo esto en el día de hoy? Porque no necesariamente podemos ver cómo fue el llamado. Yo podía utilizar en el día de hoy a Pedro, uno muy conocido, y todas las cosas que pasó, o algunos de los discípulos que hubiera llamado, y todas las cosas que sucedieron en su vida, y cómo Jesús siguió insistiendo en ellos. Pero ¿por qué escoger a Tomás? Porque no sé cómo fue que lo llamó, pero sí sé cómo fue cuando tuvo duda y cuando quiso reemplazar lo que tendría que reemplazar para poder estar en su vida. Yo puedo ver en la historia de Tomás algunos momentos donde pudo haber mostrado quizás una cierta duda, pero escucha bien, puedo ver el momento donde realmente recibe ahora toda la convicción para que se manifestara lo que se manifestara en su vida. Dicen los historiadores que fue a evangelizar a la India, y en la India, lo que se considera la India, allí pudo morir como un mártir. Ese momento lo hizo creer, ese momento lo hizo cambiar toda su vida y transformar toda una vida. Y escucha bien, de eso se trata, de reconocer que Él está. Se trata de reconocer que no importa lo que pueda estar viviendo, hay una misión más grande y Jesús es capaz de estar en medio de ella y hacer lo que tenga que hacer para traerme atención, y no solamente atraer la atención de mi vida, sino traer el cumplimiento por el cual estoy aquí. Tú no estás pasando por esta tierra por pasar. Tú tienes una misión, y para cumplir esa misión tienes que reconocer que Él está. Y yo le pido a Dios que te dé toda la fuerza y te dé toda la capacidad en el día de hoy para poder creerlo y sacar lo que tengas que sacar de tu vida, para poner presente en medio de ello lo que Él ha hecho en ti, y que venga cumplimiento en el nombre poderoso de Jesús. Si puedes creerlo, dale un fuerte aplauso al Señor y ponte de pie. Traigo unos versos más ahí, pero los voy a dejar para después. Dale gracias a Dios. Yo no sé qué tendrás que sacar para que Él entre. Solo sí te puedo decir, y no voy a ir a eso porque no voy a abundar en el mensaje, pero desde antes y en uno de sus momentos en la historia, Tomás tuvo la revelación o la profecía de lo que tendría que suceder en su vida de antemano. Pastor, ¿dónde fue cuando tú miras el libro de Juan, el capítulo 14, el verso 1? Tomás se atrevió a preguntar lo que otros no preguntaban. Y la palabra del Señor dice en el verso 3, y si me fuere y os prepara lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, le decía Jesús en ese momento, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Mira el verso 5. Y Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Eso fue en el capítulo 14. Momento cronológico antes a lo que vimos. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Jesús? Tomasito, yo soy el camino. Tomasito, yo soy la verdad. Tomasito, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre. ¿Cierto? Se lo dijo en ese momento. Tú piensas que Jesús le habría dicho eso, lo iba a abandonar en el momento que no creyó. Tú piensas que Él te va a dejar con toda la palabra que has recibido hasta el día de hoy. Y porque pasó lo que pasó, ahora no creo. No te va a dejar. Te va a encontrar. Así sea, después de 8 días te busca. No es a tu tiempo, pero en su tiempo te encuentra. Y cuando te encuentre,
es para darte una misión.